Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia que, si bien es sencilla, tiene una gran trascendencia humana, espiritual y en el ser que todos somos. Y a la misma vez les agradezco porque me permiten continuar en el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Satarhat José Marchí. Di por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide, enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Bien, si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta o alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. ¿Sí? Puede hacerla, vamos a probar desde aquí. Buenos días, maestro y hermanos. Maestro, a veces reflexiono, cuando me entero que hay 2 billones de galaxias en el universo observable y otra serie de datos, ¿no? Que el tema de los cromosomas, que se podrían desplegar todos los cromosomas de nuestro cuerpo de aquí a la luna, o sea, de todo, haciendo una cadenita, o sea que observando toda esa magnificencia, me pregunto si en lugar de una vacuna para el COVID, ocuparemos una vacuna de humildad, la raza humana. Bueno, la vacuna es algo que aprende el cuerpo cuando funciona la vacuna. Cuando no, lo rechaza. Y a veces así con respecto a los mensajes de la vida. A veces lo integramos y aprendemos y a veces lo rechazamos y pues tendremos que sufrir la enfermedad. Todo el proceso de inmunología, lo inmunológico, son aprendizajes. Son trabajos en unidad dentro de un ser humano que se produce entonces el fenómeno de inmunidad. La inmunidad no la produce un solo órgano, es el esfuerzo en conjunto de colaboración, pero en base a un alma llena de aprendizajes, a un almacén de experiencias, de registros, funcionales, no solo de datos, porque una cosa es el dato y otra cosa es la funcionalidad, la lógica, el logos que conlleva para que se dé ese aprendizaje. Pues necesitamos muchas vacunas para no estar cometiendo tantas tonterías y para poder hacer cosas que ayudan a uno y a todos. Vuelvo a repetir que el éxito del cuerpo, fisiológicamente, psicológicamente hablando, es la comunión de las partes en una unidad. Eso lo hace invencible. En el caso, por ejemplo, concreto, el diamante tiene esa característica cuando es un diamante de alta calidad. Un punto trabaja para todos y todos trabajan para ese punto y es prácticamente inquebrantable. Un ser humano que ha alcanzado ese tipo de conciencia es prácticamente inquebrantable. Los demás se quiebran porque hay una desunión dentro de sí mismos y, por supuesto, una desunión afuera de sí mismos. Una falta de interrelación profunda, significativa. No una dirección de la comunicación, sino una comunicación en ambos sentidos. Dicen los expertos en organizaciones que los cambios en organización empiezan de arriba hacia abajo, pero la respuesta que construye el cambio es de abajo hacia arriba. Si la gente no está involucrada en el cambio, nunca cambia nada, por más que se tengan buenos deseos arriba. O sea que baja el cambio y responde con cambio la vida. Creo que muy similar a eso es lo que nos pasa en cada uno de nosotros y como raza humana. Es lo que yo podría comentar. ¿Qué? Humildad. Pues la humildad es aceptar lo que te toca, sea hablar, sea callar. La humildad es aceptar hacer lo que a veces no te gusta. O no es tan conveniente para tu ego, pero es conveniente para todos. Ese sentido es tal como me lo enseñó el hermano mayor. No es la humildad del
no tengo que usar otra palabra, del que se rebaja, sino del que acepta lo que le toca. Decía el hermano mayor, humilde fue el Cristo al decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le tocó demostrarlo. Aceptó el reto de tenerlo que demostrar ante circunstancias completamente adversas y salir adelante. Él decía, el hermano mayor, no creo en la humildad de los harapos. O sea, la humildad muchas veces puede darse con alguien con ropa fina o con ropa sencilla. Es una actitud de aceptación. Así me lo enseñó y así se los comparto. Aunque hay muchos conceptos acerca de la humildad, pero así me lo transmitió mi maestro. Bueno, ¿algo más? La hermana Enar pide la palabra. Sí, buenos días. Una breve pregunta. Cuando hacemos el antenaje, se pronuncian varias oraciones y hemos comentado a veces que la oración más elevada es la que sale de la gratitud, la que no pide nada para sí mismo, sino para la humanidad o para la evolución espiritual, ¿no? En la consagración general nosotros decimos, te suplicamos por esta casa y las cosas. Entonces yo quisiera saber a qué se refiere esa oración que estará diseñada con las palabras adecuadas cuando hablamos de las cosas. Si pedimos las cosas, ¿pedimos algo material o a qué se refiere? Aquello que está, a ver, la consagración va más o menos así. Nosotros te suplicamos a ti, vivamente o demiurgo, para esta casa y las cosas, a fin de que las santifiques y las colmes de bondad y dignidad. O sea, que podamos reconocerlo. La magia tiene que ver también con el recinto. Es una de las cosas que los fanáticos de la cibernética han olvidado, que una cámara no puede estar en el aire, una cámara es un recinto. Entonces, en la magia se necesita el recinto. Hay de recintos a recintos. Hay de rituales a rituales, de liturgias a liturgias, de intenciones a intenciones. No es solamente las cosas, sino la santificación, el ver la plenitud de la presencia divina en todo ello. Es una invitación a reconocer la omnipresencia divina. Así lo interpretaría yo. En todo. Pero siempre hay que generar lo que se llama un espacio de trabajo. Un espacio sagrado. En el caso de la alta iniciación es en la conciencia planetaria. Ese es su cámara, su espacio, sin límites. Pero antes de eso, hay que hacerlo dentro de un recinto o considerarlo como recinto. Y el recinto tiene límites. Hay que poner los límites para la operación. El mago tradicional usaba una espada y un círculo de protección. En el altar hay un círculo de protección y límites también. Un espacio de operación que luego genera una resonancia, pero hay un espacio de operación. No es en todo, así como en lugar de nadie, ¿no? Este espacio lo declaro el espacio para mi trabajo. Y hay que estar conscientes de eso y poner lo que se llama los guardianes de protección. La magia trabaja así y no la inventé yo. La estoy descubriendo y la estoy operando. Pero está basada en conocimientos muy matemáticos, físicos, químicos, alquímicos, cabalísticos, etc.
Por ejemplo, las dos velas de las columnas son los guardianes de adelante. Por eso tienen que tener cierta altura y cierta condición, etc. Entonces, en la consagración general es la consagración de todo, preparándolo para algo. Las oraciones personales o las referencias de la parte devocional para luego entrar en la comunión al aspecto ceremonial y vivir, aunque sea unos instantes, ese flujo que la puerta está abierta para que fluya todo lo que tiene que fluir, no condicionado. Bueno, ¿algo más? Sí. Gracias, maestro. Nada. Buenos días. Buenos días. En esto de la enfermedad, que trae la misma historia del hombre, como si fuera un castigo, que no lo es, más bien yo lo veo como una enseñanza. Que las personas que salen del orden se enferman. Y me toca ver personas con cáncer, o niños con cáncer, o personas con SIDA. Y digo, ay. Y ahorita que estaba comentando lo de la magia, y dije, bueno, para que esto funcione debe uno de creer, primero que nada, y una serie de conceptos muy personales de lo que es la magia. Si yo hablo de esto con otros colegas, van a decir, me estás loco, mano, qué magia. Entonces yo tengo que ser, como personalmente, como cosa mía, si un niño con cáncer de 7 años, 8 años, ay, pelón y postrado en la cama, y dije yo, comienzo a pensar y a pensar. Y tanto pensar no me lleva a nada. Entonces, lo que he aprendido aquí acerca de la magia, que habla de concepto de números y de, bueno, sus cosas personales, ¿no? Yo lo respeto mucho. Pero se puede usar la magia contra la enfermedad. Sí, y se puede usar la magia para provocar más enfermedad, las dos cosas. Son proyecciones. Lo que llevas adentro es lo que proyectas afuera. Aún dentro de la medicina alópata, lo primero que hacer es confinar a una persona a un cuarto, a un espacio, para que no contamine y no lo contamine, ¿o no? Pues es lo mismo que hace uno acá, más con otro lenguaje y en otro nivel. Pero por eso inclusive el maestro de la Ferrier habla de la ceremonia cósmica como que se requieren conocimientos de arquitectura. El manejo de energía del maestro. Y la inteligencia que maneja la energía, pero no es la inteligencia de uno. Es la afinidad con la inteligencia de las fórmulas de la vida, de las constantes universales. Eso es muy diferente. ¿Perdón? Pues usted échele cabeza. ¿Para qué sirve la arquitectura? Para diseñar espacios para la convivencia de los seres humanos, de los objetos, de los animales, de la luz, de todo. Es diferente a la ingeniería civil, que es que hacer cosas para el uso de las personas, de la sociedad social. Pero la arquitectura tiene otra visión. Decía el maestro Lao Tse, un espacio tiene que estar vacío para que pueda ser útil.
Este recinto tiene un espacio vacío y estamos dentro. Si lo llenáramos de cosas, nosotros no cabríamos. Tenemos que poner solo lo que se necesita. El hermano mayor diseñó un santuario, prototipo, lamentablemente lo han destruido en muchas cosas. Especialmente en su consagración, se tuvo que retirar por condiciones particulares. Pero los grandes maestros dejan señales de por dónde transitar, cómo realizar las cosas. Y no solamente un planteamiento teórico, lo tienen que mostrar particularmente en su vida, congruente con todo lo que hicieron, entregaron y no pidieron, y trataron de entregar todo lo que había en ellos, o lo que podía fluir por ellos, que también es muy importante. No todo va a salir de nuestras almas. Hay veces que nuestra alma solo es un medio de tránsito para algo superior o algo inferior, cualquiera de las dos cosas. A veces somos expresiones de vibraciones muy elevadas y a veces somos expresiones de vibraciones muy bajas, más allá que nuestra persona, ¿sí? Lo colectivo. En fin, siempre está esa dualidad y tenemos que usar las dos partes para producir luz. La luz no se hace con el polo positivo nada más, se necesitan los dos. Es una ley, no fluye. Si no hay tierra, no fluye. Si no hay polo positivo, del que va a dar los amperes y esto tampoco. Entonces es más que los sentimientos personales, son la inteligencia y la orden y el orden universal al que hay que estar observando para asimilarlo cada vez mejor, cada vez más claro. No vamos a inventar el orden, lo vamos a descubrir o no lo vamos a descubrir, o lo vamos a destruir, porque hay lugares donde ya están cosas construidas y alguien llega y la empieza a destruir con sus improvisaciones. No, en el orden superior no se improvisa, en magia no se improvisa. En magia se cumple. ¿Con qué? Con las leyes de lo visible y lo invisible. Hay muchas cosas que siguen siendo sin que sean visibles. La ley de la gravedad no se ve, pero se ven sus efectos. Todas las leyes están expresadas a veces en papel, en una fórmula, pero no son la ley. La ley es intangible, sin embargo, maneja lo tangible. Lo sutil gobierna lo denso, dice el axioma de la tradición. ¿Algo más esta mañanita? El hermano José Antonio pide la palabra. A ver, José Antonio, de Lorca, España. Adelante. Buenos días, maestro. Bueno, tal vez lo haya comentado ya antes, esto que le voy a preguntar, es que veo que hacen la ceremonia antes de los diálogos, pero no se le ve a usted o no se le ve la ceremonia. No sé si es por algo en concreto o por qué motivo. Y luego, en segundo lugar, quería que me comentara sobre ese mundo invisible. Por ejemplo, yo veo que no se comenta mucho en la fraternidad o en la orden sobre el mundo invisible, los elementales o los ángeles, arcángeles, toda esa parte que no vemos. Y quería preguntarle si realmente tiene mucha importancia o no tiene tanta importancia para nosotros. Depende para qué estés buscando. Hasta en las cosas muy objetivas, hay cosas que se ve que se hacen con amor y el amor es visible o invisible. Es invisible, pero se manifiesta en lo visible. Yo cuando me tocan esos temas trato de hacerlo sencillo para no generar demasiada imaginación, especulación y luego hasta fantasías. Pero sí, tenemos que hablar. El maestre habló de todo eso, ¿por qué no? El hermano mayor habló de todo eso, ¿por qué no? Porque el iniciado viene para cumplir su trabajo, desde conferencias de cómo alimentarse y cómo hacer ejercicio,
hasta las cosas más elevadas de ceremonias y rituales de muy alta envergadura. Venimos a trabajar en todos los niveles. Traemos una propuesta síntesis. No es solo un tema social. Es para la fraternidad universal, no para la fraternidad humana o la fraternidad de mi grupo. Es la fraternidad universal y ahí también ha habido cambios. Hay gente que ya está diciendo fraternidad humana. Entonces rebaja la ceremonia a una convivencia social y ya. Hay de todo. Pero veamos cuál es la línea. Tenemos que elegir algo, porque cada vez el menú se abre más. Yo, por ejemplo, los platillos muy del sur de Asia me caen un poco pesados. A mí prefiero no comerlos, pero si necesito comerlos, los como. Total, pues que se haga fuerte el cuerpo, ¿no? Porque a veces traen mucho condimento. Pero si puedo irme hacia algo que no me caiga pesado, pues les como. O sea que de menús hay muchos. Y hay gente que le encanta eso. Lo disfruta y no le pasa nada. Yo prefiero tener reservas con eso. ¿Sí? Con los curries, a veces cargados. Yo una vez le dije, no le ponga picante. Y estaba aquello, incomible, para mí. Pero la gente se lo estaba comiendo, otros tailandeses estaban felices. Le estaban dando en su mero mole, un mole a su altura. Y no les picaba nada. Estaban felices. Del menú uno tiene que escoger cómo le va a cada quien. No puedes imponerlo, tienes que descubrirlo. Y si no haces caso, pues no te va muy bien. Sí, tenemos una cultura síntesis. No hay que tenerle miedo a los temas, hay que explorarlos, discernirlos. Sí, yo sí hablo de los ángeles, yo no lo sé, pero tampoco fomento la imaginación y la fantasía. Les digo, no son personajes, porque la fantasía siempre usa personajes. No son ilusiones. Los personajes hacen ilusión, hacen su propia encantamiento. Nosotros traemos lo que se llama un encantamiento neutro. Claro que yo no domino todos los temas, pero por supuesto, estoy muy lejano de eso. Pero pues le intento a leer al maestre, abrir mi cultura y cuando tengo algunas dudas, pues me dedico a ese tema por un ratito para ver si le entiendo. Y a mí hacer las luces y vínculos me ha ayudado mucho porque lo enriquezco en las investigaciones, que son mis investigaciones, hasta donde tampoco no puedo dedicarle tanto tiempo, pero le dedico el tiempo que considero necesario. Ahorita traigo los temas de la pintura, de los Países Bajos, la flamenca. ¡Ay! Es toda una aventura. Y encontrar las pinturas y arreglarlas y ponerlas y lógicamente organizarlas y encontrar cuáles son más significativas de ese pintor, porque el maestro nada más nombra al pintor. Entonces yo estoy aprendiendo, bueno, yo no conocía esos nombres, ni esas personas, ni esos pintores. Pues ahora lo estoy conociendo y a poco es malo eso. Fantástico, yo me estoy recreando la pupila de hasta dónde la imaginación del artista y su técnica, porque son técnicas, marcan expresiones del alma humana. Yo veía alma humana, igual que en la música lo hice en un tiempo. Veía el alma humana, sentía el alma humana expresada en la música de diferentes tiempos y regiones, desde la música más autóctona hasta las músicas más modernas. ¿Qué le pasa al alma humana y por qué expresa esos niveles de vibración, de expresión? Entonces tenemos que ampliar nuestra vida y el maestro nos marca una pauta desde el inicio de su primer mensaje. Primero, ya se me fue José Antonio, acá estás. La primera pauta es unir ciencia y religión. Válgame. ¿Y cómo le hago? Si han estado peleados por tanto tiempo. Bueno, hay que entender lo que es la ciencia y lo que no es la ciencia. La ciencia no es una declaratoria de verdades, es un sistema de investigación, es una forma de investigación, tesis, antítesis, ¿sí? Etcétera. El método científico.
el método inductivo y no el método deductivo. La religión usa el deductivo más que el inductivo. Bueno, ya me estoy metiendo en palabras más técnicas, pero hay que entrar para que nuestra mente también, que percibe diferentes aspectos de la realidad, capte y se desarrolle y no esté atrofiada. Hay que meternos de vez en cuando en el arte, porque son formas de romper límites que yo mismo tenía de la realidad. A veces una obra de arte, sea musical, pintura, escultura, arquitectura, inclusive fotografía, es una aventura. Pregúntenle a Gracia la aventura de fotográfica que se ha aventado en los últimos años. De decir, esto es lo que expresa lo que quiero decir mejor que yo con palabras. Ese es arte. ¿Sí? Y el arte te recuerda, te quita límites. Y si no trabajas algo de arte, tú mismo te pones límites. Como el arte no tiene límites en sí, sino los límites que le pongamos, o hasta donde veamos y sentamos, percibamos, escuchemos. Pues qué maravilla, ¿no? Pero el iniciado también viene a eso, aparte y aparte hay arte que expresa un poquito las funciones de estos mundos. Hay por ejemplo, ayer veía una obra de uno de estos autores, Van Dyck, que hay una pintura que se llama La Madonna, el Niño y los Querubines. Y pone un chorro de niñitos felices y sonrientes, cachetones ¿cómo se llama? Y con el pómulo colorado. Pues así son ahí en los Países Bajos, en Bélgica y en Holanda. Así son los querubines que yo en el ceremonial decía, así como dice mi nieta, Dicen, es un mejor que no, ¿verdad? Dicen, no vas bien, por ahí no es. Y le retacó de querubines y todos, la verdad que niños muy simpáticos, pintados, pero no son los querubines. Sin embargo, pues sí, me recordó que más allá de que no son así, de esa forma, el contenido de la sonrisa y el goce de la vida sí son los querubines. No sé si me explico. O sea, sí, el gozo de la vida más profundo es un culto a la vida, es un culto a la fuente, a la luz. O sea que en eso, si nos vamos nada más con las formas de los querubines, pues ya nos perdimos. Pero si nos vamos a los contenidos de lo que puso ahí, a lo mejor es por ahí. O sea que no estoy perdiendo el tiempo. Estoy tratando de clarificar con el arte cosas que a veces con el puro lenguaje científico y místico no alcanza. Ahí está. Es una propuesta. Como lo sintió. Decía el maestre que el artista es un balance entre lo objetivo y lo subjetivo. Y tanto el que lo pinta como el que lo observa, lo reconoce. Hay gente que ve arte y nada más ve la parte de afuera. Y hay veces que nada más ve lo que le recuerda, la parte de adentro, la subjetiva. Pero hay partes que reconoces que eso siempre ha estado ahí y estará. Falta reconocerlo. Lo hace eterno, lo hace iniciático. El maestro Estrada a veces ciertas canciones decía, este es iniciación. Y son las que él acostumbraba a cantar. Por ejemplo, la canción de... ¿Cómo va? Ahorita se me fue la onda. No. Bueno, no, pero es
antes de conocerte, sin saber que existías. ¿Cómo va? Te deseaba antes de conocerte. ¿Cómo se puede desear a alguien sin conocerlo? Antes de conocerte te adiviné. En el momento en que te esperaba. Siempre te esperé. No hubo sorpresa. Una. Eso es iniciático. Habla del proceso más sagrado de la revelación divina. Puede ser a una persona, puede ser a una mujer, puede ser, depende de quién lo cante, puede ser, no sé, un paisaje, puede ser. Sí, presentimiento. Qué bonita. No, es que tiene contenidos que lo podemos a través del arte, de la música y de las letras, llevarlo a un contexto universal. Puede ser particular, puede ser personal, puede ser referido a circunstancias, puede ser eterno. Entonces el maestro propone ciencia y religión en los primeros 5 mensajes. Luego se dedica al tema del arte, que dice que no es exhaustivo y no va a repetir lo que los libros de arte dicen, que eso, pues ahí están muchos y muy buenos. Y luego propone el yoguismo famoso. Para llegar al yoguismo tiene que dar el proceso del yug, yoga, yoguismo. Yug, yoga, hacia el yoguismo. En todo. Ese es el carácter del verbo eterno en todo. Lo intentamos. Pero ahí está para que ustedes lo descubran y yo también. Como una fórmula, como una referencia clara, llena de luz, de lo que tenemos que seguir buscando, con presentimientos, con fe, en un principio, y luego con realizaciones que expresen eso que ya llevamos dentro. Cuando el objetivo se proyecta y se concreta, se llama magia. Pero puede ser tu desorden o tu orden. Hay magia que ordena y hay magia que desordena. No es un tema de improvisación, es un tema de comprensión profunda. Pero bueno, ahí están las oportunidades para todos. No hay nadie que esté excluido. Por eso es importante a veces conocer las casas de las personas. Porque se siente su operación mágica cotidiana ahí. ¿O no? Y no especialmente si tienen cosas más caras o más esto, más lo otro. Se nota la vibra. La imantación, y eso es mágico. El egregor. ¿Qué tipo de egregor? Es un honor que lo inviten uno a su casa, por más sencilla que sea. Es su espacio, es su recinto, es su operación mágica. Primero con tu cuerpo, con tu casa. Tu casa tiene que tener un sentido. O puede estar ahí en desorden y tú bien. No. Nuestra casa, el mundo, el planeta, pero hay que empezar con la persona, con su salud, con su conciencia, con su alma, para luego ver cómo proyecta eso en todo su alrededor, en todas sus actividades. Hay gente que proyecta un control hasta asfixiante y hay gente que expresa un orden agradable y vivo, ¿o no? Es como los arreglos florales del Japón. Es todo un tema. Que el yin, que el yang, y que el que está parado y que parece, ¿y por qué se respingó? No, es que así debe ir, porque debe expresar el cielo y la tierra y todo lo que hay en medio de los dos. Uno horizontal y siempre uno vertical o casi vertical. Y en lo que hace que los dos no sean dramáticamente opuestos, lo que los integra, lo que los une. Es un tema, ahí también hay arte. ¿Por qué no hablamos a veces de eso?
y no solamente en lo que está demasiado arriba, demasiado abajo. Tiene que haber algo que los una. Y el arte precisamente une la ciencia y la religión, la trasciende, con ese balance entre lo objetivo y lo subjetivo. La religión tiende a ser más subjetiva, más interna, y la ciencia más objetiva, más materialista. Pero tiene que haber algo siempre que los una a los dos. El ritual, bien hecho, trata de unir estas dos partes, aunque sea por un instante. No son radicalmente opuestos, son complementarios. Una es el reflejo de la otra. Bueno, pues que tengan buen sabadito. Hoy hay un curso muy bueno sobre columna del muy reverendo Gracia, se lo recomiendo. Ya tendrán información, me imagino. Aprovechenlo. Van a ser 4 horas de trabajo muy a fondo que lo ha preparado durante varias semanas para poder servir bien. No sé cuál es la información, con quién contactan. Maestro, le preguntó al hermano que por qué no veía la ceremonia. Ah, sí, ¿por qué no se... Así rapidito. No quiero que se convierta en un show. Prefiero que cada quien haga su antenaje con respecto a las ceremonias, así lo siento. En cambio, los diálogos, sí, está muy bien que interactuemos. Y en esta visión de un mosaico entre todos, no es la visión de que yo soy el único que habla. Creo que eso es más formativo que estarles... Porque hay gente, ¿saben qué? Se lo voy a decir así, como dicen, sin betún, dulce. Hay gente que podría ver la ceremonia en el baño, acostados, desayunando, caminando. La ceremonia no es para eso. ¿O sí? No voy a dar margen a eso. Si alguien quiere venir y la filma, hágalo. Yo nunca le voy a poner un obstáculo. Pero yo no voy a tratar de deformar algo que la gente tiene que encontrar adentro. Siempre les insisto, hagan sus experiencias realizables, denle sentido, pónganlo en la práctica. Si no, no les ayudo, les genero una ilusión, un show. Y aparte a veces se convierte en un instrumento de poder, el cual no me interesa. Hagan su antenaje y nos vemos en los diálogos, eso sí. Se me hace un balance entre lo objetivo y lo subjetivo. Pero nadie puede hacer el contacto por ustedes, ¿o sí? De hecho, cuando uno asiste a una ceremonia donde un teurgo está realizando la ceremonia, uno tiene que estar no atento afuera, sino adentro, haciendo su trabajo, escuchándose, sintiéndose, ajustándose. Es lo que yo les puedo recomendar. Y en base a una enseñanza que recibí del hermano mayor, que decía, le dije yo, maestro, fue en Cuautla que le pregunté esto, eran como las 11 de la mañana, dentro del santuario. Estaba haciendo algo y yo me metí. Le dije, maestro, ¿por qué hay momentos? Yo estaba misionando en Torreón, dando 2 conferencias por semana, yo no sabía ni qué decía. Pues la gente le gustaba, yo iba. Llegaron a juntar 80, 100 personas en una salita que cabían 40. Hasta la televisión fue en varias ocasiones. Y yo nada más me alimentaba de lo que había escuchado del hermano mayor y del maestre, y de ahí me echaba yo mis rollos. La verdad es que yo creo que dije una bola de tonterías, pero pues creo que las decía con muchas ganas y con mucho entusiasmo y la gente le gustaba. Hay veces que la gente no valora tanto, sino la forma en que tú lo das, ¿no? Es lo que entusiasma más. Y le dije, maestro, ¿por qué hay veces que lo siento más presente cuando no estoy en forma física con usted, cuando estoy misionando en nombre de usted y de mi maestro, del muy sublime maestre? Me dijo, no te preocupes, mijo, eso mismo me pasa a mí, me pasó a mí. A veces sentía más el maestre cuando yo estaba misionando que aún cuando yo estuve físicamente al lado de él.
Está bien, mijo, no te preocupes. Es la necesidad que tienes de invocarlo desde lo más profundo de tu alma. Está bien, eso te va a formar, sabiendo quién es el maestro y quién es el discípulo. Así enseñaba el hermano mayor. A veces uno sentía que estaba haciendo algo fuera de lugar, pero decía, no, mijo, yo también lo hice así. Vas bien, síguele. ¿Sí? Los que han misionado han sentido esa asistencia, ¿o no? Pregunto. Los que han dejado un poquito esa comodidad de su espacio personal hacia el espacio universal y sentirse solidario con todo el proceso de la humanidad y del mundo y de la conciencia universal, sienten esa asistencia, más que a veces cuando uno está en casa, ¿verdad? No sé si les ha pasado, ¿eh? Y uno dice cosas y dice uno, ¿de dónde lo dije? ¿Quién sabe? Pero pues, y aparte dicen, pues dije muchas tonterías, pero la gente la vi muy contenta. No sé si les ha pasado. Lo importante es que no te eches para atrás. Lo importante es que lo intentes, pero conectado como discípulo, hablando de la línea de tu maestro. Yo les he dicho, no me sigan a mí, sigan la línea. Y si me caigo, no me sigan, sigan la línea, que la línea no se cae. Agárrense de una buena, busquen, comprendan, asimilen la línea directa a veces en acontecimientos de su vida. Es mi mejor deseo, de veras, de veras. No te pretendo nada personal, ni que me pongan imágenes, ni que me recen, por favor no lo hagan. En todo caso pongan a mis maestros, no a mí. Yo soy solo un discípulo que comparte con otros discípulos su propia experiencia. Es todo. Y eso creo que para eso es la orden y para eso es la jefe. ¿Sí? Discípulos trabajando por la obra del maestro, del avatar de la era, de las necesidades de la humanidad, porque él representa la respuesta a las necesidades de la humanidad, o no representa eso. Sí. Como maestre, sí. Como persona, no, pero como maestre, sí. Pax, ¿y de dónde van a conectarse si quieren conectarse a este curso de columna? Bueno, escríbanle. ¿Ya lo mandaron? Ahorita lo van a poner ahí en los diálogos por si alguien está interesado. Muy buena, hermana Magda, gracias. Porque son en colaboración, los beneficios son para la Casa Sede Mundial. Entonces, pues si se agregan algunos, ustedes conocen gente interesada, son 4 horas de trabajo sobre tema de columna vertebral y todas sus repercusiones y importancias. Bueno, Pax. Pax. Buen fin de semana. Gracias.